Entonces, como les decía, el tema de hoy es razones trigonométricas de ángulos agudos. Para empezar, cuando hablamos de razones trigonométricas, vamos a hablar de relaciones que se establecen en triángulos rectángulos. Ya saben, la figura que tienen al frente es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto, ¿no? Ahora, en un triángulo rectángulo, los lados tienen nombres especiales. El que se opone o el que está al frente de este ángulo recto es la hipotenusa y los otros dos lados serán los catetos, ¿ya? Nuevamente, este de acá será la hipotenusa porque se opone al ángulo recto y los demás lados se llamarán catetos, ¿listo? Ahora, por conveniencia, si este ángulo se llama A, ¿no? A mayúscula, este lado va a tener un A minúscula de medida, igual para B, igual para C. ¿Ya? Por si acaso es la relación que siempre se utiliza en ese nivel. ¿Ya? Ahora, acá están, pues, ¿no? Los catetos serán los lados AB y BC con sus medidas respectivas y la hipotenusa va a ser el lado AC, ¿no? Un ratito. Ya, ahí está. Entonces, nuevamente, recapitulando, cuando hablamos de razones trigonométricas, nos referimos a relaciones que se trabajan en triángulos rectángulos. Ahora, los lados de ese triángulo rectángulo tienen nombres especiales. Una será la hipotenusa, la que se opone al ángulo recto y viene a ser el lado mayor, ¿no? Al ángulo mayor se le opone el lado mayor y los demás lados se llamarán catetos. Ahora, si este es un ángulo recto, estos son ángulos agudos. ¿Por qué agudos? Porque miden menos de 90 grados. ¿Ya? Por eso acá se dice, ¿no? Ángulos agudos. ¿Quiénes son los ángulos agudos? El BAC, BAC, o sea, este ángulo de acá, y el ACB, que es este ángulo de acá. ¿Ya? Ángulos agudos se refiere entonces a ángulos menores de 90. Entonces, en resumen, en un triángulo rectángulo hay un ángulo que es recto y dos ángulos que son agudos. ¿Qué quiere decir eso? Que miden menos de 90 grados. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una razón trigonométrica? Para empezar, una razón es una comparación de valores. En este caso, vamos a comparar lados. ¿Ya? Recordando un poquito, para comparar dos lados, yo lo puedo hacer a través de la operación de sustracción, o sea, de una resta, o lo puedo hacer a través de una división, ¿no? Entonces, cuando yo divido, ¿no? Por ejemplo, 10 entre 2 es 5, ese resultado me dice que uno de ellos es el quíntuple del otro, ¿no? Algo así. Y, por ejemplo, si yo lo comparo a través de una resta, por ejemplo, una medida 8 con una medida 2, al restarlos, eso me da 6. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de ellos es mayor en 6 unidades o uno de ellos es menor en 6 unidades, ¿no? Como quiera verlo yo. Entonces, nuevamente, ¿qué es una razón? Una razón en general, ¿qué cosa es? Una comparación de valores. En este caso, vamos a comparar lados de nuestro triángulo rectángulo. ¿Ya? Y eso a través de qué lo vamos a comparar a través de la división, ¿ya? Por si acaso. Entonces, algunas observaciones. Dice uno, en todo triángulo rectángulo se tiene que sus ángulos agudos son complementarios. Es decir, que el ángulo A, según mi dibujo, el ángulo A más el ángulo C debe valer 90 grados. ¿No? Y una segunda observación, que en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente un poquito, ¿no? Que decía que la hipotenusa al cuadrado, miren estas dos relaciones, miren este enunciado con este gráfico, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. En todo triángulo rectángulo se cumple eso. Y esto nos va a servir ¿para qué? Para que si desconocemos la medida de algún lado, lo hallamos, ¿no? Porque nuevamente yo puedo comparar, siempre se va a tomar de dos en dos, mínimo, se va a comparar entre dos lados, ¿no? Por ejemplo, si yo comparo este lado A con este lado C,
necesito saber la medida de los dos. Si yo comparo este lado A con este lado B, necesito la medida de los dos. Entonces, si yo desconozco la medida de uno de ellos, lo tengo que hallar. Y una herramienta importante va a ser este teorema. ¿Ya? ¿Cómo se aplica? Ya lo veremos más adelante. ¿Listo? Entonces, vamos con la definición de razones trigonométricas. Si yo comparo el cateto opuesto con la hipotenusa, eso me da el seno. Ah, pero ¿qué es cateto opuesto? Hipotenusa sí sé lo que es. Cateto opuesto, pero cateto opuesto, ahí viene mi problema. Entonces, lo primero que yo debo determinar en mi triángulo rectángulo es quién es la hipotenusa, que eso es fácil. Siempre la hipotenusa va a ser el que esté al frente, el que es opuesto a este ángulo recto, ¿no? Puede tener cualquier posición mi triángulo, el que está al frente del ángulo recto es la hipotenusa. El problema va a ser determinar quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto. Y eso dependerá de cuál es nuestro punto de referencia. O sea, en otras palabras, cuál es el ángulo agudo que estamos tomando como referencia. Si yo tomo como referencia este ángulo agudo A, cuya medida es teta, si es que yo estoy en esta posición, entonces obviamente este será el cateto opuesto, ¿no? Porque se opone a ese punto de referencia. Y por consiguiente el otro será el adyacente. ¿Ok? Nuevamente repito, si este es mi punto de referencia, si este es el ángulo de referencia que yo tomo, entonces el cateto opuesto será el que se opone. Ahí está la flecha. Por consiguiente, el otro será el adyacente. Eso sí es que mi punto de referencia es esta de acá, pero si fuese aquí, este sería el cateto opuesto y obviamente este sería el adyacente. Miren que la hipotenusa sigue siendo hipotenusa cualquiera sea el punto de referencia. Entonces, un detalle que ustedes deben tener claro es determinar cuál es su punto de referencia, o este ángulo agudo o este de acá. ¿Ya? Entonces, no siempre este va a ser el cateto opuesto, no siempre este va a ser el cateto adyacente, dependerá de quién, de mi punto de referencia. Entonces, para yo definir, voy a tomar este punto de referencia y por lo tanto, ahí están mis elementos, hipotenusa, el cateto opuesto y cateto adyacente. Y con eso vienen las 6 razones trigonométricas que debo tratar de aprendérmelo. El seno del ángulo teta, porque así se llama mi punto de referencia, va a ser la relación o la comparación entre el cateto opuesto a ese ángulo y la hipotenusa. Vale decir que voy a relacionar la medida A con la medida C que yo veo en este triángulo. Igual para el coseno, relacionaré el cateto adyacente con la hipotenusa, la tangente, relacionaré el cateto opuesto con el cateto adyacente y todo lo que viene después, la cotangente, la secante y la cosecante, viene a ser lo opuesto, ¿no? Lo recíproco. O sea, si acá es cateto opuesto sobre hipotenusa, acá será lo contrario, hipotenusa sobre cateto opuesto. Si acá es cateto adyacente sobre hipotenusa, aquí será hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, basta con aprenderme esos 3 primeros, el seno, coseno, la tangente. Todo lo demás será simplemente hacer la inversión. ¿Ya? Ya lo van a ver ustedes con detenimiento. En todo caso, nuevamente sería importante que con la práctica se me vaya quedando esa definición. ¿Listo? Ahora, eso es lo que necesito saber nada más para este capítulo. Saber en qué consiste cada razón trigonométrica, saber Pitágoras y algunas técnicas que vamos a poner en práctica para resolución de ejercicios. Por ejemplo, este es un ejercicio que estoy sacando de lo que yo les he entregado o les voy a entregar a ustedes. La número 1, algo sencillo. Me piden calcular el seno de teta y me dan el dato de que teta es agudo y la tangente de teta es 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? Nada más eso me da. Entonces, para poder solucionarlo fácilmente, confecciono mi triángulo rectángulo. Ahí está. Le pongo el ángulo teta acá, ¿no? Lo puedo poner acá si quieren, pero yo lo pongo acá. Bueno, y digo, según la definición de tangente, ya obviamente yo ya lo tengo en la mente, la tangente es la relación entre el cateto opuesto y
el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces acá lo voy a escribir. Acá lo voy a escribir. Según la definición de cateto, perdón, de tangente, eso es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Esa es la definición. ¿Listo? Entonces, quiere decir que mi cateto opuesto vale como 1 y mi cateto adyacente vale como raíz de 2. Y eso es lo que estoy poniendo acá, ¿no? Por eso está el 1 acá como cateto opuesto y raíz de 2 como cateto adyacente. Ojo que estoy diciendo, miren, que vale como 1 y vale como raíz de 2. Quiere decir entonces que no necesariamente este cateto, este lado de acá, vale 1. No necesariamente este lado de acá o este cateto vale raíz de 2. Entonces vuelvo a repetir. Vale como 1, vale como raíz de 2. ¿Ya? Después vamos a ver algunas aplicaciones de esa palabrita. Pero lo que quiero que quede claro es que no necesariamente el cateto opuesto vale 1 y el cateto adyacente, en este caso, vale raíz de 2. No. ¿Ya? Entonces, bueno, una vez que yo ya he determinado, entre comillas, el valor de este lado y el valor de este lado, entonces procedo a encontrar este lado de acá, este lado desconocido, ¿no? Porque para el seno, que es lo que me están pidiendo, necesito la hipotenusa. ¿Por qué? Porque el seno, según la definición, es la comparación o la relación entre el cateto opuesto, que ya lo tengo, y la hipotenusa que me faltaría encontrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Utilizar a Pitágoras. Oh, ¿dónde estás? Utilizar a Pitágoras para hallarlo, ¿no? Pensé que lo tenía por acá. No sé, se me atrapa pelado, pero... Ah, acá está, sí, acá está. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más este cateto al cuadrado. Hago las operaciones y resulta, cierra su micrófono, por favor, y resulta que x vale raíz de 3. ¿Ya? Quiere decir que la hipotenusa vale raíz de 3. Pero me están pidiendo, cierra su micrófono, me están pidiendo seno de ese ángulo teta. Y como les había dicho, la definición de seno es cateto opuesto, cierra su micrófono, sobre hipotenusa, sobre hipotenusa. ¿No? Entonces, ahí está, simplemente. Ahora, hay un pequeño detalle. No sé si en todo caso, no creo que le haya copiado. Cierra su micrófono, cierra su micrófono. No me entiende, creo. ¿Quién es el que tiene abierto el micrófono? Brian. Brian, ¿por qué no cierra su micrófono? No lo puedo cerrar. Ya. Ya no lo abras entonces, pues. Sigues abriéndolo. Ya. Ahora sí. Ah, ya se me fue. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, aquí hay un pequeño detalle. Dependiendo las alternativas que ustedes tengan, puede que la respuesta quede ahí nomás. ¿Ya? Es posible, es correcta. O puede que le pidan la racionalizada. Wow, ¿qué es eso? Se dice que, vamos a decirlo así, una respuesta correcta cuando se trabaja con raíces es que en el denominador no puede haber raíces. Entonces hay que racionalizarlo. O sea, hay que hacer que desaparezca esa raíz del denominador. ¿Y cómo se hace esa racionalización? Simplemente multiplicando esa raíz a ambos elementos.
Ustedes saben que, por ejemplo, si yo tengo una fracción cualquiera, como por ejemplo un medio, yo puedo obtener su equivalente multiplicándole cualquier valor tanto arriba como abajo, ¿no? Por ejemplo, si yo lo multiplico arriba por 4 y eso implica también multiplicarle por 4 abajo, el resultado, que sería 4 octavos, ¿no? Es equivalente a un medio, ¿no? O sea, esto de acá es equivalente a esto de acá. O sea, es lo mismo en otras palabras. Entonces, eso es lo que se va a hacer aquí, ¿no? ¿Cómo llego a ese resultado? Ah, tengo 1 sobre raíz de 3 y para racionalizarlo, esa expresión que me estorba, que en este caso es la raíz de 3, lo multiplico tanto abajo como arriba. Ahí está. Lo multiplico. Y eso sería 1 por raíz de 3, es raíz de 3. ¿Ya? Y raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9, que en la práctica es 3. ¿Qué he conseguido? Que ya en el denominador no aparezcan las raíces. Y al final es lo mismo. Decir 1 sobre raíz de 3 es lo mismo que decir raíz de 3 sobre 3. ¿Listo? Entonces, fácil es racionalizar, ¿no? Simplemente voy a repetir esta expresión de aquí, tanto arriba como abajo, y solucionado. De Firulais. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, raíz de 2 por raíz de 2, 2. Raíz de 5 por raíz de 5, 5. Raíz de 18 por raíz de 18, 18. ¿No? Ya se hace algo mecánico, ¿no? Entonces, ya van entendiendo esto de racionalizar. Nuevamente repito entonces, dar como respuesta a esta expresión es correcta, pero siempre o generalmente en este nivel se pide la respuesta racionalizada y eso implica esta de acá, por si acaso. ¿Ya? Puede que dé el caso, vamos a trabajar bastante con raíces y definitivamente nos vamos a chocar con eso de tener que racionalizarlo. Bueno, preguntas les dejo al final porque ustedes van a, seguramente si es que no lo han entendido muy bien, van a repetir ese video y se van a dar cuenta de que no es tan difícil. ¿Ya? Vamos con una segunda, un segundo ejemplo. He tomado la pregunta número 4. Me dice, si teta es un ángulo agudo, tal que el seno de ese ángulo es 9 sobre 41, calcular esta expresión de aquí. ¿Listo? Vamos entonces. Ahí está la pregunta. Confecciono mi triángulo para tenerlo como referencia. Coloco los valores. Debo entender que este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa, ¿no? Y lo coloco en su lugar. Cateto opuesto, hipotenusa. Entonces, habría una incógnita X, acá le voy a poner, ¿no? X, que es conocido. ¿Por qué? Porque en esta veo la pregunta que me hace y en ese caso necesito la tangente. Y ustedes saben, o ya van a saberlo, que la tangente relaciona estos dos lados, los dos catetos. Como desconozco este cateto, lo tengo que encontrar primero. Aplico a Pitágoras, ya, ya de una manera simplificada, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Si, bueno, parto de acá, pues, ¿no? Parto de acá. La hipotenusa, siempre ustedes, ¿no? La hipotenusa, que vale 41 al cuadrado, es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ¿no? Y a partir de ahí despejo X y sale esta expresión de acá, ¿no? O sea, si yo quiero encontrar la hipotenusa, si mi incógnita es la hipotenusa, diré x al cuadrado es igual, vamos a suponer, ¿no? X al cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado. Pero si mi incógnita es un cateto, entonces diré x al cuadrado, recuerden que mi incógnita es x siempre, x al cuadrado es igual
a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, que es acá, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Pero si no me entiende, parta de acá siempre. Parta de la expresión de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado del cateto 1 más el cuadrado del cateto 2. Y de ahí despeje su incógnita. Y bueno, entonces hago las operaciones, ¿no? Y resulta de que el cateto desconocido vale 40. ¿No? Una forma de saber que está bien su respuesta es que ningún cateto puede ser mayor que la hipotenusa. Siempre es menor, ni siquiera iguala, tiene que ser menor. ¿Ya? Entonces, por ahí les doy algunos detalles que deben tenerlo en consideración. Por ejemplo, si a alguien le sale 400, oye, pero si la hipotenusa es 41, ¿cómo me va a salir 400? ¿No? Uno puede por ahí equivocarse, pero por ahí ya me doy cuenta, no, soy un error, algo está pasando por ahí, ¿no? Entonces tengan cuidado siempre, la hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los catetos, ¿ya? Bueno, entonces ya determiné que el cateto vale 40, entonces me toca hallar esta expresión, ¿no? Primero, hallo la tangente de teta, ¿no? Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí está. 9 sobre 40. Ah, y ahora eso lo reemplazo en la expresión E, ¿no? 80 por 9 sobre 40, hago las simplificaciones. 40 a 1, 40 a 2 y 2 por 9 es 18. Acabo, listo. ¿Ven qué fácil? Es fácil, sino que hay que tener cierto cuidado y bueno, estar con la tabla ahí mirando la definición de cada razón trigonométrica, ¿no? La del seno, la del coseno y en fin. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Ahora dice, dado el seno de phi, que vale 0,8 y, no, voy a leer lo que dice aquí, phi es mayor que 0 y menor que pi medios. Wow. ¿Alguien, por si acaso, se acuerda cuánto vale pi medio? 3,14 aproximadamente. 3.14. Ya, muy bien. Pero cuando se trabaja con ángulos, porque estamos trabajando con ángulos, ¿cuánto valdrá pi? O pi medios. Ya. Entonces, queda claro que para algunas situaciones yo he usado el valor de pi que es 3,14, ¿no? Y eso hace poco lo hemos usado en áreas, por ejemplo. Pero cuando se trata de ángulos, porque estamos trabajando con ángulos, el valor de pi es equivalente a 180 grados. Entonces, si pi vale 180 grados, medio pi, ¿no? Porque es la mitad de pi, será 90. En otras palabras, me está diciendo el valor de phi está entre 0 o es mayor que 0, pero menor que 90. Miren, miren cómo el valor de pi trabaja en trigonometría. ¿Ya? Repito entonces porque lo van a ver varias veces. El valor de phi es mayor que 0, pero menor que 90 grados. O sea, es agudo. Es agudo. En otras palabras, le está diciendo que es agudo. Exacto. Entonces, hay varias maneras de decirle agudo, ¿no? Y esta es una de ellas. Ahora, viene un detalle. Wow, profesor, pero nosotros hemos estado trabajando con fracciones y acá me está poniendo decimal. ¿Qué hacemos? Lo convertimos, pues. Convertimos. 8 décimos. Convertimos decimales a fracciones y solucionamos mi problema, ¿no? Y más o menos nos hemos entrenado en la clase pasada de cómo hacer esa conversión. ¿Listo? Entonces, me piden calcular esto y vamos con la solución. Trabajo, si gustan, mi triángulo rectángulo, hago la ubicación de phi y pongo los valores. Antes de eso, hago la conversión de 0,8 a fracción y eso equivale a 4/5, ¿no? Miren cómo de repente acá se dan cuenta, ¿no? Si yo digo seno, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, acá creo que se pueden dar mejor cuenta de que no puedo decir que el cateto opuesto vale 4 y la hipotenusa vale 5, porque acá también está 8 y 10, ¿no?
No, total, ¿cuánto vale entonces el cateto opuesto? ¿4 u 8? No lo tengo muy claro. Entonces, estos números en realidad representan relaciones, no representan medidas en sí. Ya, eso lo vamos a ver después. Entonces, nuevamente, pero para yo hallar razones necesito las medidas más simples o las relaciones que hay entre las medidas de este triángulo. Digo entonces, si este lado vale como 5, esta medida vale como 4, entonces esta medida será como ¿cuánto? Aplico Pitágoras, ¿no? Ya, lo que ya les decía, parto de la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, hago el despeje y me sale esta relación de acá, hago las operaciones y resulta de que X vale 3. Ah, este cateto entonces vale 3. ¿Listo? Entonces, como la pregunta está relacionada con la tangente, ¿no? Encuentro el valor de la tangente, sé que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, por lo tanto la tangente de phi vale 4/3. Bien, me piden la expresión 3 que multiplica al valor de la tangente de phi más 2 unidades, ¿no? Eso es lo que dice. Voy a retroceder, acá está, ¿no? Eso es lo que me están pidiendo. El valor de teta, perdón, el valor de la tangente de phi más 2 unidades y eso multiplicado por 3. Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, ya reemplazo. Puedo trabajar la operación esta de acá que ven ustedes o puedo aplicar propiedades distributivas, ya lo que a ustedes les parezca más fácil. Yo he pretendido trabajar con propiedad distributiva. Por ejemplo, 3 por 4/3, ¿no? Multiplico 3 por 4/3, eso me da 4. ¿Por qué? Porque 3 y 3 a la hora de multiplicarse se van a eliminar y me queda 4. Y 3 por 2 me da 6. Ahí está su 6. Ambos se suman y eso me sale 10. Si no lo quiere hacer por propiedad distributiva, sume pues 4/3 más 2, le va a dar un valor, eso lo multiplica por 3 y al final le tiene que salir 10. O rapidito lo hacemos. 3 por 2, 6, más 4, 10. ¿10 qué? 10 tercios. Y eso multiplicado por 3 me da 10, ¿no? Acá lo voy a poner, ¿no? 3 multiplicado por 10 tercios. O sea, si usted quiere hacer la operación que está en el paréntesis, eso le va a salir 10 tercios. Y si eso se multiplica por 3, al final le va a salir 10, ¿no? O sea, hay varios métodos para hacer la operación. Usted vea la que más le convenga. Listo. Ya está, solucionado. Vamos con otra. En un triángulo ABC recto en C se cumple, acá falta la palabrita, se cumple que el seno de A por el seno de B es igual a 1/5. Calcular esta expresión de acá. Miren, aquí hay una situación diferente a lo que ha visto. Y es esta condición de acá. Nos dice que debe ser recto en C. ¿Cómo se hace? Igual como lo ha hecho. Confecciona su triángulo rectángulo, pero va a tener que necesariamente al ángulo recto ponerle C. Esa es la condición. No lo puede cambiar. O sea, no puede poner las letras donde quiera. Al menos en esta expresión, en este punto de acá. Esto necesariamente tiene que ser C. Eso lo dice la condición, ¿eh? Por lo tanto, este ángulo agudo será A y este de acá será B. O al revés, eso no interesa. Puede ponerle acá usted B y acá A, pero lo que no puede cambiar es este C de acá, porque me está diciendo que corresponde al ángulo recto. Miren, ¿eh? Entonces, en otras ocasiones, ustedes han visto, no nos ha importado quién es el ángulo A, quién es el ángulo B, quién es el ángulo C, no interesaba. Acá sí interesa. Entonces, habrá que cumplirlo. Me dice entonces, nuevamente repitiendo, el ángulo C corresponde al ángulo recto, por lo tanto, los demás deben ser ángulos agudos. A, para mí que sea A esto de acá y esto de acá que sea B. Y si esto vale A, el ángulo A, esta medida vale A minúscula, esto vale B minúscula y esto vale C minúscula. Miren, ahora,
el dato que me dan, lo voy a copiar la pregunta, pero en fin, voy a proceder. Me dicen seno de A por seno de B es igual a 1/5. Ubico el seno de A. El seno de A es opuesto sobre hipotenusa. Ahí está, opuesto sobre hipotenusa. Y el seno de B igual opuesto sobre hipotenusa. ¿Ah? Este es el dato. A sobre C, según lo que tengo aquí en mi dibujo, A sobre C por B sobre C es igual a 1/5. Ese es el dato que me dan. Bueno, hago la operación A por B es AB y C por C es C cuadrado y eso es igual a 1/5. Ahora, ahí nomás quedo, no puedo hacer más. ¿Qué más puedo trabajarlo? Bueno, según los valores que yo tengo aquí, puedo decir que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B cuadrado. Simplemente estoy aplicando Pitágoras. Y ya tengo dos expresiones, esta de acá y esta de acá. Y eso lo tengo en cuenta para mi pregunta. Me están pidiendo la tangente de A más la tangente de B. Y según mi dibujo, la tangente de A es A sobre B. Ahí está. Y la tangente de B es B sobre A, que ahí está. Esto me están pidiendo. Esto. ¿Ya? Esto es un poquito más complicado. Así que les pido toda su concentración posible. Y si no, ya saben, ¿no? Nuevamente lo ven ustedes. Luego, bueno, haré esta operación, ¿no? Una forma de trabajar, de trabajar fracciones es multiplicando los denominadores. A por B, ahí está, A por B abajo, A por B abajo. Y arriba es en aspa, ¿no? A por A es A cuadrado, ahí está su A cuadrado, más B por B es B cuadrado. ¿Ya? Esa es la fórmula de suma de fracciones. Nuevamente repito, para el denominador será la multiplicación de los dos números, AB o A por B, y arriba será la multiplicación en aspa. A por A es A cuadrado más B por B en B cuadrado. Y eso lo traduzco a esta expresión de acá. ¿Cómo sale esta expresión de acá? A ver, acá queda igualito, no he transformado nada, igualito lo he pasado, y aquí he puesto su equivalente, ¿no? Miren, en lugar de poner A al cuadrado más B cuadrado, pongo su equivalente que es C cuadrado, que lo estoy, ¿no? O sea, más o menos para acá. Ahí está, de ahí sale, ¿no? Nuevamente, en lugar de poner esta expresión, le pongo su equivalente que es C cuadrado, porque ya lo demostré por Pitágoras. ¿Listo? Entonces, ahora, concluyendo, ¿no? La pregunta, ahí está. Eso es igual a ¿qué? A esta expresión de acá. O sea, en otras palabras, tangente de A más tangente de B es igual a C cuadrado sobre A por B. Pero eso está acá. Solo que al revés. Miren, solo que al revés. ¿Mm? Entonces, si esto de acá vale 1/5, al revés, porque está al revés esto, ¿no? Lo volteo, será 5 sobre 1 y eso equivale a 5. Acabó. ¿Sí? Nuevamente entonces, esta expresión es la misma que esta de acá, pero al revés, ¿no? Inverso. Por lo tanto, si esta expresión vale 1/5, esta expresión será 5 sobre 1. Y eso equivale a 5. Acabó. Entonces, hay problemas que no necesariamente necesito el valor de A, no necesariamente necesito el valor de B, no necesariamente necesito el valor de C para responderlo, ¿no? En este caso, he trabajado en conjunto y he llegado a la respuesta, sin saber, al menos, cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. ¿Ya? Y esto es ya un poquito de un nivel un poquito más alto e implica algunas experiencias, ¿no?
en cuanto a manejo de ejercicios. Antes que me gane el tiempo, vamos con otra. Este es de la otra hoja, del otro tipo de preguntas que les he formulado. Me dan este gráfico y ahora me dan gráficos y me dan este dato de acá, ¿no? Me piden encontrar el valor de X. Lo primero que yo observo es que estoy trabajando con cotangentes, tanto para alfa como para beta. Y la cotangente relaciona catetos. No me interesa la hipotenusa. Entonces, si acá está beta, me interesa el cateto, o sea, este lado de acá que yo lo conozco, y este lado de acá que no lo conozco. No me interesa su hipotenusa, no me interesa. Y para alfa también es cateto, cotangente, por lo tanto relaciona catetos. Relaciona este lado de acá, que ya lo conozco, y este lado de acá, que bueno, lo voy a conocer recién. Entonces, no me interesa la hipotenusa. Entonces, si este es mi problema, le doy un valor A, por ejemplo, a este lado de acá, ¿no? Que no conozco. Para mí, este vale A, ¿para qué? Para formar ecuaciones. Digo entonces, ¿no? A ver, el dato que me dan es cateto, acá está, ¿no? Cateto de alfa. Cateto de alfa, cotangente de alfa. La cotangente de alfa es el cateto adyacente, que vale X más A, ahí está, sobre el cateto opuesto, que es 5. Nuevamente, esta expresión cotangente de alfa es el cateto adyacente, que es X más A, sobre el cateto opuesto, que vale 5, menos la cotangente de beta. La cotangente de beta será el cateto adyacente, que vale A, sobre el cateto opuesto, que vale 5. Y eso es igual a 12 sobre 10, ¿no? Estoy convirtiendo este 1,2 a fracción. Si se corta, ya saben, ingresen. Ya, ahí te se va a cortar en cualquier momento. Bueno, es una resta con denominadores iguales, por lo tanto, se pone el mismo denominador y se restan los valores. Se restan las A's y me queda solamente X. Se va a cortar. Puedo decir entonces que como estoy trabajando con cotangentes y las cotangentes relacionan los catetos, solamente me interesan los catetos, por lo tanto la hipotenusa no interesa ya ponerle valores, ¿no? No interesa ponerle valores. ¿Ya? Entonces, a este cateto de acá le pongo un valor A para poder formar ecuaciones y trabajo con el dato que me da, ¿no? Cateto de alfa, acá está alfa, miren ese triángulo mayor, el triángulo grande. La cotangente será el cateto adyacente, que es X más A, ahí está, sobre el cateto opuesto, que vale 5. Menos la cotangente de beta, ahí está beta, la cotangente igual el cateto adyacente, que es A, sobre el cateto opuesto, que es 5. Ambos se restan. Y eso es igual a 12 sobre 10. ¿Por qué? Porque estamos convirtiendo esta expresión 1,2 a fracción. Al ser fracciones homogéneas, se pone el mismo denominador y se restan las dos expresiones de arriba, ¿no? Eso implica restar las A's y me quedo solamente con la X y eso es igual a la simplificación, ¿no? Mitad, mitad, 6 sobre 5. Bueno, puedo simplificar 5 y 5 también, ¿no? Se van 5 y 5, por lo tanto X me queda igual a 6. Acabó. Eso es todo. ¿Ven? Una más que me dan gráficos, me dice la número 10, ¿no? Igual tengo como dato de que el lado AB es igual al lado BC, hallar la tangente de alfa por la tangente de beta. Entonces, veo también que están relacionando las tangentes y las tangentes trabajan solamente con catetos, ¿no? Por lo tanto, no me interesan las hipotenusas. Entonces, ubico dónde está el triángulo de alfa. Ahí está, el triángulo para alfa. Entonces, me interesa este cateto, que le pondré A. Y me interesa este otro cateto, que le pondré B.
No lo puedo poner A porque estaría diciendo que los dos son iguales en sus medidas y no tengo esa seguridad. Lo que sí, bueno, ahora para beta ubico su triángulo, siempre rectángulo. Miren, el triángulo mayor es para beta. Por lo tanto, necesito este cateto de acá. Si esto vale A, esto también tiene que valer A, ¿no? Porque la condición me lo está diciendo acá. Hay una condición acá. AB es igual a BC. Por lo tanto, si esto vale A, esto también tiene que valer A. Y bueno, ya sé que este cateto vale en B, ya lo he puesto. Así es que ya están con valores los catetos que van a trabajar. Utilizo el dato, o bueno, voy de frente a la pregunta. Tangente de alfa, según la definición tangente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí está, A sobre B. Por la tangente de beta, cateto opuesto, ahí está, B, sobre cateto adyacente, que sería 2A, ¿no? 2A, y ahí está. ¿Listo? Eso es lo que me están preguntando. Bueno, hago la operación, ya sabe que A con A se pueden ir, se pueden simplificar, B con B también se pueden simplificar, y arriba me quedaría 1, ¿no? Porque no es que no quede nada, sino que queda el 1, ¿no? 1 y 1. 1 por 1, 1. Y acá 1 por 2 es 2, 1/2. Acabó. ¿Ven? O sea, no necesito las medidas. Miren, esa es una buena forma de acabarlo, ¿no? Para las razones trigonométricas no me dan, o sea, o mejor dicho, no me expresan medidas reales de los lados. Solamente me expresan relaciones que hay entre las medidas. O sea, si es el doble, si es el triple, si es la mitad, si es la quinta parte, si es la décima parte, si es la 18ª parte, ¿no? Pero no me dice cuánto vale, ¿no? O por lo menos no pretende decirme cuánto vale, sino la relación que hay entre los lados. Y por ejemplo acá, ¿no? No conocemos la medida de ninguno de los lados. No sé cuánto valdrá el lado AB, no sé cuánto valdrá el lado BC, no sé cuánto valdrá el lado AE, no lo sé. Pero no me están pidiendo la medida, me están pidiendo la relación que hay entre, en este caso, la tangente de alfa y la tangente de beta. Por eso es que yo puedo dar una respuesta. Ahora, si me pidieran medidas de ellas, al menos con los datos que tengo, es imposible hallarlo. ¿Ya? Listo, chicos, entonces, no sé si hay alguna pregunta con confianza, ¿no? O de repente quieran verlo otra vez el video, ya en sus casas más tranquilo. Me hacen las preguntas después. No sé. ¿Algo que no haya quedado claro antes de cortar la transmisión? Voy a cerrar, ¿no? la grabación. Así es que, un ratito. Voy a